Hola, hablamos de salud en esta oportunidad. La Organización Mundial de la Salud, para el que no conoce, es la organización mundial que se encarga de los problemas de salud, que tiene sede en Ginebra. Bueno, hace, como dije, más de 80 años, la OMS definió a la salud como el estado de bienestar físico, psíquico y social, haciendo un principal hincapié en el concepto de integridad, o sea, pensada como un todo, pensado como una salud integral. ¿Está? Pero, sin embargo, los hechos y la realidad siguen todavía vinculando a la salud solamente con la medicina. Es decir, con intentar curar, digo intentar curar porque los médicos no tienen ninguna obligación y no nos pueden dar ninguna garantía de que va a existir una cura. Ellos deben intentar hacer todo lo establecido y todo lo que está vinculado con los protocolos médicos, pero no podemos salvar a todo, no podrían salvar a todo el mundo porque no sería natural. Si el planeta estaría superpoblado porque nadie muere, nadie se enferma. Entonces, por eso el objetivo de la medicina es intentar curar, es intentar aliviar dolencias y es prevenir algunas otras. Este binomio salud-enfermedad depende exclusivamente y absolutamente de los ministerios de salud de los diferentes estados, ya sea del estado nación, del estado provincia o del estado municipal. Por todo esto, por este binomio salud-enfermedad que depende exclusivamente de la medicina tradicional, debemos pensar un poco más allá del cumplimiento de los protocolos médicos, de la mejoría de la atención en las enfermedades, del cumplimiento del calendario de vacunación, entre otros objetivos de la medicina, ¿no? Porque hay otro tema que en realidad no lo cubre la medicina tradicional y es como un examen que todavía no está aprobado y que no se está viendo. Este examen que todavía no está aprobado es el de las condiciones de la vida cotidiana. Es la diaria, es cómo estamos viviendo, que nos enferma aún mucho más que un germen verdadero. Y en realidad nos debe llevar todo esto, todas estas acciones cotidianas, este malestar que se siente en la vida cotidiana, nos debe llevar a una reflexión mucho más amplia y a un pensamiento, a una manera de pensar mucho más profunda, porque en realidad son cuestiones que todo el mundo siente, o sea, son cuestiones sentidas, pero no son tenidas en cuenta, porque cuando hablamos de enfermedad, inmediatamente nos vinculamos con la medicina y nos olvidamos de todas otras cuestiones que nos enferman aún más. O sea, nosotros estamos enfermos y vamos a una institución de salud y terminamos más enfermo, y no estoy hablando de una enfermedad física, sino esta enfermedad que yo le llamo, esta enfermedad social que tiene que ver con la vida cotidiana, con el trato de la vida cotidiana. Lo que hay que preguntarse realmente es cuál es la salud que nos están ofreciendo o que nos están brindando y cuál es la salud realmente requerida y la salud realmente necesaria. O sea, ¿qué salud nos están brindando y qué salud necesitamos la población? ¿De qué bienestar y de qué salud estamos hablando? ¿Cómo podemos pensar en tener una buena salud o disfrutar de una salud integral si diariamente la sociedad está sometida a millones de imprevistos, a imposiciones de terceros, a inseguridades, a accidentes,
a violencias y a malos tratos. ¿Cómo pensar en una salud integral? Pensando en un concepto que tiene que ver con lo físico, lo psíquico y lo social. Cuando nos encontramos todos los días en millones de situaciones que son estresantes, alterantes, y encima las tenemos que aceptar porque no nos queda otra. Es como que lo excepcional se volvió frecuente y el desatino y la resignación forman parte de lo que es la normalidad. O sea, la resignación es lo peor que nos puede pasar, es lo que más nos va a enfermar. La resignación no es normal. No podemos hablar de normalidad. ¿Cómo pensar que se puede comprender el concepto de salud si hasta en las mismas instituciones sanitarias, en las mismas instituciones, organizaciones de salud, se deben tolerar millones de manifestaciones tumultuosas, se debe tolerar malos tratos, falta de respeto, subestimaciones, desprecios, desigualdades, entre otras cosas que a ustedes les habrá pasado también? ¿Cómo podemos pensar y comprender el concepto de salud si en la propia institución nos pasa esto? ¿Cómo podemos considerar y resignarnos a una normalidad que nos enferma? ¿Es normal que en una institución de salud un paciente tenga que esperar 11 horas tirado en un pasillo en una silla de ruedas, sin ir al baño, sin tomar agua, sin comer y que nadie pase a preguntarle nada? ¿Es natural eso? ¿Es normal que suceda? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos resignando derechos? ¿Por qué nos pasa esto? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué cuando entramos a una institución de salud no nos animamos a decir nada? Es como que todavía se conserva la antigüedad del cuadrito de la enfermera haciendo silencio, como diciendo, ustedes entraron acá y cállense la boca, más allá del silencio que necesitan los enfermos. Es como que está prohibido hablar por este miedo en el inconsciente colectivo de que si algo decís, no te van a atender, algo decís o algo no pagás, el médico no te va a atender, o cuando le toque entrar al quirófano, te va a coser mal o te va a poner el bisturí en un lugar donde no corresponde. Esto no pasa, señores, no puede pasar. Gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tenemos tanto miedo a un recinto donde debería existir realmente el cuidado, la contención, la protección, el respeto y la tranquilidad de quienes van a hacer uso de este servicio de salud. ¿Qué es lo que está pasando? Que salimos más alterados de una institución de salud que cuando entramos. Y no solamente el paciente, sino la familia del paciente. Sale más preocupado, sale muy ansioso y en realidad con mucha angustia. Todo esto ya forma parte de lo cotidiano y perturban aún más al enfermo. O sea, lo intranquilizan, lo ponen irreflexivo. ¿Cómo se puede pedir a una persona que reflexione en un momento donde en realidad lo están tratando mal, donde no puede pensar, donde la intranquilidad lo está superando? Y terminan todas estas situaciones transformándose en agentes de enfermedad. ¿Cómo puede ser que uno salga más enfermo de lo que entró a una institución de salud? Y encima el familiar. La salud social no se resuelve ni con los mejores antibióticos ni con los mejores sedantes. Acá hay algo que no está funcionando. Algo que no podría estar pasando. Solo me imagino que se podría mejorar estas situaciones cotidianas que se hicieron naturales y que se toman como normales, si realmente se logra, no sé, por decir algo de alguna manera, una prudencia, una moderación, si se logra la empatía. Ojo,
que el que está del otro lado del mostrador en algún momento le va a tocar estar de este lado, antes o después. Hay que entender y lograr el respeto. Y además, que esto sería como una obviedad que nos merecemos cuando entramos a una institución de salud, sea público o privado, de la seguridad social. Después les voy a explicar la diferencia de los 3 grandes subsistemas, pero me refiero a cualquier institución de salud. Nosotros debemos exigir una calidad de atención. Además de que las instituciones deben contar sí o sí con el personal adecuado para poder atender estas demandas. Debe haber un personal que tenga habilidades técnicas, obviamente, porque son instituciones de profesionales, conceptuales, pero principalmente habilidades humanas que nos puedan brindar este servicio de calidad tan requerido y tan necesario en un momento donde la persona está sufriendo. En realidad lo que pasa es que en este contexto de tanta angustia, de tanta confusión, de tanta alteración por todo lo que la persona cree que le está pasando, que puede ser una pavada, pero para la persona es lo peor. En este contexto hay un cruce que es muy, muy subjetivo. ¿Por qué? Porque existe una relación totalmente asimétrica entre quienes requieren la atención, o sea, van a hacerse atender, que están viviendo una situación totalmente desesperante, porque para él se está muriendo o está sufriendo o le está doliendo, y los que deben brindar esta atención, que para ellos les resulta una situación trivial y cotidiana, porque están acostumbrados todos los días a escuchar personas que tienen dolencias. Entonces ya se naturalizó el dolor, se naturalizó la queja y se perdió la empatía. Y nos olvidamos que esa persona a la cual estamos atendiendo puede ser nuestra madre, nuestro padre, nuestro hijo, nuestro abuelo. O nosotros mismos en algún momento, en un futuro. De tan cotidiano, de tan trivial y de tan rutinario es el momento que se vive cuando viene un paciente, que se pierde de vista y se hace naturalidad, se hace natural, se naturaliza la necesidad de una buena atención. Esta relación que menciono, que está totalmente despareja, o sea, totalmente asimétrica, ubica al paciente en una situación de una total inferioridad de condiciones. ¿Por qué? Porque el paciente cree que hay una persona, que de hecho puede ser que sí o que no, tiene en sus manos la vida o la muerte, la salud o el bienestar. Entonces, endiosa no solamente al médico que lo va a atender, sino que endiosa a la persona que lo está atendiendo simplemente haciéndole un trámite burocrático. Ya al pisar una institución de salud, se endiosa la institución porque tiene en sus manos nuestro bienestar. Entonces, esta relación tan despareja, ¿sí?, esta condición de inferioridad del paciente lo hace vulnerable. No importa el nivel intelectual, no importa el nivel cultural, no importa la profesión que tenga la persona que se va a atender. En ese momento es vulnerable. Y a la persona que está, en realidad, brindando la atención, lo ubica en una situación virtual de poder. Y que además, muchas veces, hace abuso de esta virtualidad. Total, para él es cotidiano. Todos los días recibe gente que viene con dolor. Todos los días tiene gente que se queja. Entonces ya la queja, el dolor, el llanto, le pasa desapercibido. Y esto hace que la persona que se va a atender
quede en inferioridad de condiciones. Esto no puede suceder. Algo está pasando. Algo o alguien no está entendiendo que con la salud no se jode. Que no podemos entrar a una institución de salud y salir más alterados de cuando entramos. Obviamente no estamos hablando de todas las instituciones, porque hay instituciones que realmente son un ejemplo donde hacen lo que tienen que hacer. Estamos hablando de dejar de pensar que es natural estas acciones de violencia. Y violencia no es solamente agarrar un palo y romperle la cabeza a alguien. Violencia es que vos entres a una institución y la persona que te está por atender está con el celular, no te mira a los ojos, no te dice buen día, o que te hagan recorrer 70 millones de oficinas para después decirte que tenés que volver a la obra social, o que vayas a la obra social y se confundan de código y no te podés atender porque no te prestaron atención. Hay que pedir, exigir que se preste atención, porque un error en salud puede llevarnos a la vida o a la muerte, al dolor o a la satisfacción. Entonces, hay que exigir una atención de calidad. Por otro lado, quienes consumimos los servicios de salud, que van a ser todos, debemos nosotros, desde la sociedad misma, desnaturalizar estas acciones que ocasionan malestares que son totalmente evitables y exigir esta atención de calidad que es compatible con el bienestar tan predicado por el concepto de salud. Gente, no es natural que en una institución de salud, de cualquiera de los 3 subsistemas que estemos hablando, salgamos más alterados de lo que entramos. No es natural. No es natural que nos digan que tenemos que pagar cualquier cosa y por miedo o por vulnerables sacamos plata de donde tenemos y pagamos cualquier cosa sin averiguar si lo tengo que pagar. No es natural. De ninguna manera es natural. No hay manera que esto cambie si desde la sociedad misma no se hace algo. O sea, hay que saber que la sociedad, desde el conocimiento y desde la participación, puede generar cambios realmente estructurales que contribuyan a una atención de calidad y a este famoso bienestar del que habla el concepto o que predica el concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud. Si te pasó algo de esto, o te pasa, o le pasó a algún familiar o a algún amigo, contame que lo publicamos.